Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy, donde ustedes podrán obtener más información sobre RoadEng y los conceptos básicos y flujo de trabajo necesarios para proyectos de diseño de vía de bajo volumen a partir de datos LiDAR. Por supuesto, el seminario web se realizará en nuestro software RoadEng y si usted no está muy familiarizado aún con él y está viendo uno de nuestros seminarios por primera vez, RoadEng es un software de diseño de sitios y vías muy fácil de usar. Fue creado específicamente para caminos rurales y de bajo volumen y es particularmente bueno en caminos largos, además de ser excelente trabajando con grandes conjuntos de datos como LiDAR. Bueno, creo que debí comenzar por presentarme. Mi nombre es Shadia Serrano, gerente de comunicaciones y marketing, pero hoy seré su anfitriona, como siempre. Conmigo está el ingeniero experto en seminarios web en español. Él es Humberto Botero, ingeniero de soporte de Softtree. Bueno, vamos a ver este pequeño resumen de los pasos claves de todo lo que veremos el día de hoy. Quiero empezar por decirles que RoadEng es modular, así que comenzaremos por el módulo Terrain. Eh, Aquí llevaremos a cabo primero la importación de datos topográficos. Pasaremos a la creación de la superficie TIN y finalmente generaremos un archivo .ters. También tenemos algunos pasos opcionales, los cuales son la importancia del área de interés y filtrado de datos, además de la adición de ortofotos y archivos como imágenes de fondo. De aquí nos moveremos a el otro módulo, el módulo Location, donde comenzaremos por crear un diseño nuevo basado en el archivo TERX. Pasaremos a crear o ajustar la sección transversal típica. Entonces, crearemos el alineamiento y las curvas horizontales. Luego, el alineamiento y curvas verticales. Haremos las iteraciones y afinación del diseño, adicionaremos las obras de drenaje transversal y finalmente generaremos los planos y documentos de construcción. Bueno, ahora vamos a ver algo que personalmente me gusta mucho y este es un adelanto de una nueva funcionalidad que estará disponible en la versión 11. Este es el explorador de rutas. Como ya lo mencioné, esta nueva herramienta se incluirá en la versión 11 y esta permitirá encontrar rutas preliminares entre dos puntos A y B con base en diversos criterios como son la pendiente máxima admitida y el radio mínimo de las curvas. El día de hoy, en esta oportunidad, demostraremos una versión preliminar de la herramienta en el módulo Terrain. Para terminar con mi introducción y antes de darle la palabra a Humberto, quien se hará cargo de la parte pesada de la presentación, quiero recordarles algunas normas del seminario. Para aquellos que nos están viendo ahora en la versión en vivo, recuerden que están silenciados, pero los invitamos a participar e interactuar con nosotros y hacer preguntas. Para aquellos que están viendo el video ya publicado en nuestro canal de YouTube, los invitamos a presionar el botón me gusta y también los invitamos a dejarnos sus preguntas como un comentario y nosotros les contestaremos a la mayor brevedad. Así que bueno, esto es todo de mi parte. Quiero invitar a Humberto a hacer su presentación. Adelante, Humberto. Gracias, Shadia. Bueno, entonces antes de iniciar con el flujo de trabajo, voy a hacer una pequeña introducción de dos estándares, dos de los estándares más comunes de los datos LiDAR o LiDAR. En el caso del lado izquierdo, como vemos acá, tenemos las vistas tridimensional y de planta de los datos no procesados. Y por lo tanto, como se ve acá,
su densidad no es constante. Cada punto escaneado en el terreno se le asigna su elevación, mientras que en el modelo del lado derecho es el formato DEM con extensiones típicas TIF, también conocido como GeoTIFF, y en este caso los datos son procesados y se organizan en una cuadrícula y a cada celda se le asigna su elevación. Entonces vamos a empezar como siempre en el módulo de Terrain y vamos a crear la superficie de trabajo. Entonces el primer paso es que voy a importar dos puntos de referencia, en este caso están contenidos en un archivo shape, le digo insertar archivo y vamos a buscar acá en este folder, acá está el archivo shape de los puntos de referencia, le digo abrir. Y la ventaja de generalmente los archivos tipo shape ya tienen la proyección definida. En este caso vamos a trabajar con UTM zona 9 norte. Le digo aceptar y los puntos están seleccionados. Les voy a cambiar el símbolo para hacerlos más visibles. Y el color. También es, a partir de la versión 10, es posible asignarles un símbolo 3D. Le digo aplicar. Y acá tenemos los puntos de referencia, que son los puntos de inicio de la vía y el punto final. El siguiente paso, pero antes vamos a hacer algo diferente en este seminario y es una recomendación de guardar cada uno de los datos, por ejemplo, los puntos de referencia, guardarlos, simplemente le decimos archivo, guardar como, y los guardamos en el formato de Terrain. No lo voy a hacer acá. Y la ventaja de esto es que los podemos agregar acá en opciones de planta, los podemos agregar como fondo. Simplemente escogemos el archivo y de esta manera tenemos todos los tipos de datos totalmente separados y los podemos añadir o quitar como imágenes de fondo. Es algo similar a lo que son las capas en otros programas. Entonces, el siguiente paso es crear o importar mejor la zona de interés. Le digo insertar archivo. También es un archivo shape georreferenciado. Es simplemente un polígono, le digo abrir. Vemos que está en la misma proyección. Y acá tenemos nuestra zona de interés. Es simplemente un polígono arbitrario y nos va a servir para filtrar los datos LiDAR. Entonces, lo que hacemos es que vamos a insertar 4 bloques de datos LiDAR en extensión LAZ y vamos a usar el área de interés para filtrarlos, de manera que no se importe ningún dato fuera del área de interés. Entonces simplemente le digo insertar archivo y acá tengo los 4 bloques de datos LiDAR con extensión LAZ. Puedo hacer selección múltiple. Le digo abrir y acá configuramos primero opciones de importación. Tenemos que asegurarnos de que solamente vamos a leer los puntos del terreno. Se distinguen con eh, este esta etiqueta de ground tipo 2 y acá en la pestaña de selección voy a añadir el área de interés. Le digo que es un polígono, seleccionar, acá le doy doble clic
y vemos que se han creado dos regiones, una dentro del polígono de interés y otra que se llama por defecto, que es fuera del área de interés, y en este caso le voy a decir que omita todos los puntos fuera del área de interés. Le digo aceptar y acá está leyendo todos los puntos. Acá le voy a decir cancelar. Debido a limitaciones en el tiempo, no vamos a, digamos, a gastar tiempo en los cálculos que hace el programa, sino que tengo otro archivo acá con los mismos datos ya importados. Acá podemos ver los marcos de los 4 bloques LiDAR, el área de interés y los puntos de referencia. Entonces, los puntos están allí, pero no están seleccionados. Entonces, para seleccionarlo, le digo seleccionar todos los elementos y acá me muestra los puntos que se importaron. Aquí simplemente está sobreescribiendo los puntos y el problema es que acá no me ha cancelado la otra importación. Voy a tratar de cerrar esta otra. Esta instancia de terreno y ahora se están mostrando los puntos más rápidamente. Acá podemos observar que estamos trabajando con aproximadamente 5.7 millones de puntos y la densidad aproximada es de 1.1 punto por metro cuadrado. Si le doy clic acá afuera, los puntos siguen estando ahí, pero ya no están seleccionados. El siguiente paso es crear la superficie tridimensional. Le digo modelado de terreno, generar y vamos a generar curvas o contornos mayores cada 10 metros y menores cada 2 metros. Aquí vamos a eliminar las etiquetas en ambos casos y si le digo aceptar simplemente empieza a calcular los contornos. Acá le digo cancelar. El proceso ya lo había hecho anteriormente para ahorrar tiempo y les voy a mostrar la ventaja de agregar las imágenes de fondo. En este caso le digo clic derecho, opciones de planta, fondo y simplemente voy a añadir el fondo que son las curvas de nivel a 10 y a 2 metros. Le digo aceptar y acá tengo las curvas de nivel. Tenemos acá el punto inicial y el punto de llegada y en esta parte que estoy señalando acá vamos a tener un alineamiento preliminar de guía con pendientes no mayores al 15%. Otra cosa importante eh, para el diseño es tener una foto de referencia en el fondo
para esto tenemos una herramienta acá en inicio, importar mapas en vivo, y tenemos 4 proveedores de imágenes gratuitas. Acá los tenemos, uno de ellos es Google, otro es Bing y el tercero es MapTiler. Vamos a usar este y simplemente cortamos el área de interés, guardamos y está descargando la imagen. En este caso voy a cancelar porque ya la tengo como formato de terrain. Le digo cancelar y simplemente opciones de planta, fondo, y voy a añadir la imagen. En propiedades le digo que con resolución plena, y acá tenemos los contornos, punto de origen, punto de llegada. Vemos que el punto de origen está ubicado sobre una carretera existente y vamos a ascender hasta el punto de llegada. La superficie tridimensional ya está generada. Está acá. Vamos a usar ambas. Acá de esta manera. Y entonces la idea es que el trazado preliminar, que lo vamos a ver en el módulo de location, va a ir acá en esta zona que estoy señalando, hasta llegar acá, garantizando que la pendiente máxima sea del 15%. Entonces, una vez tenemos una imagen de calidad generada en el módulo de terrain, la guardamos, guardar como, y como siempre usamos el nombre topo para la superficie original. Acá voy a cancelar. Ya tengo la imagen guardada y voy a pasar ahora al módulo de location. Acá le digo archivo nuevo y simplemente busco la imagen la superficie que acabamos de ver. Acá la está cargando. Es una imagen, un terreno realmente con un número, digamos, importante de puntos, 5.7 millones. Acá tenemos para el alineamiento, podemos empezar en el centro del terreno o podríamos elegir un elemento de la superficie topo. En este caso vamos a empezar en el centro del terreno. Le digo siguiente y vamos a usar la plantilla de sección transversal por defecto. Le digo terminar. Y acá tenemos unas vistas típicas del módulo de location. Vista de planta, vista de sección transversal, una ventana de datos y el explorador de proyectos que lo vamos a ver más adelante. Esta configuración de las ventanas se guarda acá en los formatos de pantalla, son archivos totalmente configurables y existe otro más apropiado para el diseño que vamos a hacer hoy. Vamos a usar esta configuración que tenemos vista de planta. Acá tenemos la zona de interés o el área de interés, el punto de partida, punto de llegada, la sección transversal
Acá vamos a tener el perfil longitudinal del terreno y voy a habilitar el diagrama de masas que va a estar acá abajo y la pantalla 3D. Entonces, lo primero que se configura es la sección transversal. Acá en inicio, plantillas, en el editor de plantillas vamos a usar esta plantilla que es de bajo tráfico. Existen varias plantillas típicas. La plantilla de bajo tráfico simplemente consta de una capa de afirmado, una plantilla denominada rural con 3 capas, base, subbase y capa de rodamiento, una para aplicaciones urbanas y otra para aplicaciones rurales. Las plantillas en RoadEng no se dibujan, sino que se configuran y son totalmente dinámicas, o sea que se adaptan al terreno. Si las plantillas típicas básicas no son suficientes, existe una librería virtual con componentes adicionales. Por ejemplo, voy a abrir este de taludes. Tenemos múltiples componentes. Por ejemplo, este de taludes en terraza, solo para mostrarles. Y en el caso que vamos a usar hoy, y en todos los casos las plantillas tienen componentes a izquierda y derecha, y cada componente tiene propiedades. En este caso, acá estamos viendo el ancho. En este caso es 3 metros a cada lado, o sea, una vía de más o menos 6 metros de ancho. Y el espesor, 30 centímetros, el espesor de la capa de agregado. Y otros parámetros totalmente configurables. De la misma manera, los componentes de cunetas se configuran acá, profundidad de la cuneta, ancho de la cuneta, etcétera. De igual forma, las propiedades de los taludes, sus pendientes de corte y relleno, se configuran acá. Vamos a usar esta plantilla que ya está asignada, le digo aceptar. Y ahora voy a configurar la ventana 3D, bastante importante. Le doy clic derecho, opciones 3D y voy a configurar la superficie topo como semitransparente. Eso se controla con el canal alfa acá. Voy a configurar una superficie para la vía. Le digo añadir superficie de corredor y vamos a definir una superficie combinada final para la vía con un color que haga contraste con el suelo. De esta manera. Y la vía va a ser totalmente opaca. Ahí está generando la superficie tridimensional. Acá la tenemos. Le voy a cambiar el color a la superficie topo.
Acá vemos el punto inicial, el punto final y va a ser una vía totalmente en ascenso en esta área que estoy señalando. Entonces, ahora en la vista de planta voy a agregar las imágenes de fondo que habíamos guardado en el módulo de Terrain. Acá en fondo. Primero que todo las curvas de nivel a 10 y 2 metros. La imagen de fondo. Y un alineamiento preliminar que nos va a servir de guía. La importancia de este alineamiento preliminar es que tiene pendientes máximas del 15% y se hubiera podido generar en el explorador de rutas que vamos a ver al final. Es importante que la imagen vaya en la parte superior, le digo aceptar, ya está agregando ahora las imágenes de fondo. Acá tenemos el punto inicial en la vía existente, el punto de llegada y acá se puede notar una guía que tenemos como alineamiento preliminar. En este caso, para mayor claridad, voy a quitar la imagen de fondo. La ventaja es que podemos quitar o colocar cada una de ellas independientemente. Y estamos listos para empezar el diseño interactivo y vamos a ver cómo se refleja cada cambio en todas las ventanas. Entonces voy a capturar el punto inicial, le doy clic derecho para capturar el punto inicial y lo llevo acá al punto inicial. Y simplemente voy dando clic acá. Acá vamos a ver que se actualice la ventana tridimensional. Acá voy a quitar las curvas de nivel de la ventana tridimensional. De esta manera y vemos cómo se va creando la superficie de la vía. Y en la ventana de perfil vamos agregando el alineamiento vertical de manera simultánea para tener bajo control las pendientes máximas, de manera que no sobrepasemos el 15%. Vamos al siguiente punto. Acá lo tenemos. Y en cualquier momento es posible cambiar. Acá vamos a revisar nuevamente que la superficie final no sea transparente para que tenga mejor contraste de esta manera. Y vamos agregando el alineamiento vertical. Vemos acá las pendientes y acá abajo el diagrama de masas. Voy a revisar nuevamente la superficie topo. Debe ser semi-transparente.
Continuamos al siguiente punto. Acá lo tenemos. Vemos la pendiente y continuamos. Siguiente punto. Estamos trabajando simultáneamente los alineamientos horizontal y vertical. Y el último tramo acá. Vamos a revisar el perfil de manera que no superemos la pendiente del 15%. Vemos acá el diagrama de masas y vamos a revisar la vista de planta. En cualquier momento es posible realizar un cambio en el diseño. Con estas flechas podemos recorrer el alineamiento y vamos verificando las secciones transversales acá. Vamos a verificar la vista tridimensional. Y de esta forma nos aseguramos que no haya ningún problema en el diseño. Volvemos al punto inicial del alineamiento y el siguiente paso es agregar las curvas horizontales. Acá en el explorador de proyectos hay un panel de curvas horizontales y acá vamos a definir la velocidad de diseño 50 km/h. Y vamos a regresar al panel de curvas horizontales. Acá tenemos los parámetros, algunos parámetros de diseño geométrico, como la fracción de transición de peralte. Sobre anchos no vamos a aplicar radio de la curva. Con estas flechas avanzamos al próximo PI, punto de intersección, y vamos a aplicar en este caso arcos circulares, aunque podríamos usar curvas espirales de transición. En este caso vamos a usar círculos, digo círculo, y vamos a aplicar un radio mínimo de 100 metros acá. Le digo aplicar. Y aquí me creó la primera curva horizontal.
Vamos a mostrar algunas etiquetas acá relacionadas con las curvas horizontales. Acá tenemos inicio de curva, fin de curva, el índice y el radio. Lo podríamos hacer manualmente, simplemente avanzando con esta flecha, o podemos simplemente usar la curva que acabamos de aplicar como curva tipo para aplicarla en todos los países. Le digo aceptar. Y acá tenemos todas las curvas horizontales aplicadas automáticamente. Esta es una forma de hacerlo, o hubiera podido hacerlo totalmente de manera manual. Para las curvas verticales también existe el panel de curvas verticales, y de manera análoga puedo aplicar los arcos, en este caso los segmentos parabólicos. Voy a hacer solamente una acá para que se vea. Acá tenemos la curva vertical, inicio de curva, fin de curva, pero en este caso, en vez de hacerlo manualmente, vamos a aprovechar el optimizador vertical, que lo que hace es que va a tomar este alineamiento de base y lo va a optimizar de manera que el costo de movimiento de materiales sea el mínimo posible, y va a tratar de balancear el diagrama de masas, que en este caso, para este alineamiento como está, tenemos un exceso notable acá de material. Entonces, lo que se hace es que venimos al explorador de proyectos, y el alineamiento manual que tenemos, alineamiento vertical de base, lo duplicamos. Le digo añadir alineamiento vertical y lo voy a llamar optimizado, máximo 15% dependiente. Acá en estándares le digo que va a admitir curva contra curva, o sea que me va a calcular la opción más barata posible, aunque puede que no sea una opción para un proyecto real, pero sí me va a servir como punto de partida. Entonces acá configuro pendientes mínima y máxima del 15%. Factor K lo voy a definir en 11% para curvas cóncavas y convexas. Le digo añadir, y acá tengo la configuración, y le voy a agregar 2 puntos de control, uno al inicio del alineamiento y otro en el punto final. Le digo aceptar, y simplemente lo que tengo es una copia del alineamiento manual con las restricciones de pendiente máxima, punto inicial, punto final. Es posible agregarle otras restricciones, no lo vamos a hacer en el momento. Y lo que se hace es optimizar la copia. Entonces primero le digo que calcular el costo para buscar el espaciado óptimo de las muestras. Le digo aceptar. El espaciado óptimo es de 10 metros, o sea que va a tomar muestras cada 10 metros. Le digo aceptar. Le doy acá clic derecho y simplemente le digo optimización vertical.
Este proyecto es de más o menos 3.600 metros. La optimización toma más o menos dos minutos o 2 minutos y medio. En este caso, no vamos a esperar el resultado, sino que tengo el resultado ya lo había corrido antes el optimizador y les voy a mostrar de qué se trata. Acá vamos a suponer que ya corrió el optimizador y vemos acá lo que hace el optimizador vertical es agregar una variedad de puntos tratando de seguir mucho mejor el terreno y podemos comprobar de que ninguna pendiente, como vemos acá, supera el 15%. Acá en verde podemos ver el alineamiento vertical inicial, el que hicimos manualmente, para comparar ambos. Vemos que las pendientes máximas no pasan del 15% como lo habíamos configurado. Y vemos que el diagrama de masas está casi perfectamente balanceado. Acá podemos ver una comparación de los costos. Bajó de 1.500 a 266. Este es el alineamiento vertical más económico posible. Como dijimos anteriormente, se admitió la opción de curva contra curva y simplemente este alineamiento va a servir de base para uno que se ajuste más, digamos, a la realidad. Obviamente, agregando tangentes entre las curvas. Vamos a ver el resultado. Este sería el alineamiento optimizado en la vista tridimensional. Acá podemos ver también tenemos una tabla de datos. La parte es muy interesante para mostrar, por ejemplo, los volúmenes. Le doy clic derecho, opciones de datos y es simplemente remover y agregar columnas. Acá tenemos todas las posibilidades de los datos que se pueden mostrar. Vamos a los volúmenes generales de corte, relleno y de acarreo de materiales. Le digo aceptar y le voy a decir que me muestre los datos cada 20 metros. Ahí está haciendo todos los cálculos de volúmenes. Y enseguida vamos a ver el resultado de la tabla de datos.
Acá tenemos la estación o la abscisa, volumen de corte, volumen de relleno y volumen de acarreo. Acá le puedo decir que me dé los totales. Acá tenemos total de corte, total de relleno y me dice que tengo un excedente apenas de 7.2 metros cúbicos. Esta tabla se puede copiar a una hoja de Excel para un análisis, digamos, posterior. También es bastante fácil agregar horas transversales de drenaje. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Voy a ir a la estación o abscisa 1170. Acá la tenemos en la vista de sección. La vemos acá en perfil y acá en el panel de drenajes. Le digo simplemente añadir. Digo aceptar. Y acá tenemos el drenaje totalmente configurable. Por ejemplo, le puedo cambiar el gradiente. Voy a ensayar con 15%. Y acá tenemos el drenaje. Acá se puede ver el drenaje en perfil. Y también sería posible ver el drenaje en la vista tridimensional. Todos los parámetros del drenaje son configurables. Acá lo tenemos. Diámetros, profundidad, longitud, desviaje, etcétera. Cuando se tiene un diseño ya, digamos, satisfactorio, podemos pensar en los formatos de salida. Para eso tenemos el módulo de multiplot. Voy a mostrar enseguida. Acá tenemos el módulo de multiplot para salida directamente en papel, en plotter o en PDF. Entonces le digo multiplot, elijo el tamaño del papel y puedo diseñar la plantilla desde cero, agregando vistas, agregando tablas, rectángulos, barras de escala, etcétera. O puedo recurrir a este depósito en la red y simplemente escoger un formato predeterminado. Estos formatos se guardan en archivos en el disco duro. Los archivos son reutilizables y simplemente puedo abrir un formato ya predeterminado. Por ejemplo, este formato. Vemos las secciones transversales. Y vemos planta y perfil. Entonces, de acuerdo a las necesidades, se escoge el formato más apropiado y se adapta a las necesidades de la empresa o de la entidad reguladora en cada caso. Existen formatos digitales de salida, archivo, guardar como. Acá podemos ver formatos DWG, DXF, los más comunes,
formato en coordenadas, formato de texto, formato en LAN XML para máquinas que admiten control automático o mapas Avenza. Simplemente se carga la vista de planta georreferenciada en una tableta o en un teléfono móvil, se lleva al terreno y me puede mostrar la posición real en el terreno, archivos, shape, etcétera. Voy a cancelar acá y esta es básicamente la presentación de hoy, y como lo mencionó Chadia, vamos a ver una vista preliminar de una herramienta muy importante que se va a introducir en la versión 11 de RoadEng, y es el explorador de rutas. Entonces voy a minimizar acá. Gracias, Humberto. Mientras abre la vista preliminar, quiero invitarlas a todos y todas a hacer sus preguntas en el panel de GoToWebinar. Vamos a responderlas en cuanto Humberto termine esta parte de la presentación. Bueno, voy a abrir acá en la versión 11 una pequeña superficie tridimensional que ya está creada. Es esta. Es una superficie también creada con datos LiDAR, y los puntos de inicio y llegada, o puntos A y B, simplemente se definen con una línea que en este caso es una línea superpuesta, o sea que toma las elevaciones del terreno, y esta línea no tiene nada extraño, simplemente un elemento en el que yo puedo incluso modificarle su posición rápidamente. Entonces, teniendo los puntos de inicio y de llegada seleccionados, simplemente modelado de terreno, esta sería la herramienta de explorador de rutas, y en este caso vamos a demostrar solamente el parámetro de pendiente máxima admitida. Entonces, en este caso, le voy a decir que la pendiente eh, máxima admitida entre esos dos puntos sea del 10%. Acá puedo definir el número de celdas, el tamaño de las celdas y por lo tanto el número. Acá defino el límite de memoria que quiero que se invierta en este proceso, un límite de tiempo en el cálculo. Esto no lo vamos a tocar, solamente vamos a trabajar con esta variable, una pendiente máxima admitida del 10%. Entonces le digo aceptar, y acá está calculando cuál sería. Acá me dice que ya encontró, y esta sería una ruta preliminar que cumple con tener una pendiente máxima del 10%. La voy a hacer sobrepuesta, le quito el atributo de elevaciones y le voy a cambiar el tipo de línea para que se vea mejor. Acá la podemos ver. Esta sería la ruta preliminar con un 10% máximo de pendiente. Vamos a hacer otra y vamos a decirle que se admita hasta un 15%. Teóricamente debería ser una ruta más corta. Ahí está calculando todas las rutas posibles. Y como era de esperar, esta es la ruta voy a hacerla otra vez sobrepuesta.
Y acá tenemos la ruta del 15% dependiente entre los puntos A y B. Acá me faltó quitarle una opción que es borrar la ruta anterior. Voy a repetir sin que me remueva la ruta anterior y voy a hacer nuevamente la del 10% para que las podamos ver ambas. Acá la tengo. La voy a sobreponer y le cambio. Y acá tenemos ambas rutas. Esta es una herramienta bastante poderosa que puede ahorrar bastante tiempo en el trabajo de escogencia de la ruta óptima entre dos puntos. Y esta es básicamente la presentación del día de hoy. Perfecto, Humberto, muchas gracias. Vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Voy a empezar por ¿dónde se configuran los costos que se muestran en el panel? Voy a regresar entonces al módulo de Location. Creo que sí, lo había cerrado. Voy a volverlo a abrir. Bueno, mientras tanto voy a responder otras preguntas que parecen aquí súper fáciles. Alguien me pregunta, ¿este video queda grabado para verlo más adelante? Sí, este video está siendo grabado y lo vamos a publicar tal vez entre las próximas 24 horas en nuestro canal de YouTube, Softree. Ya casi estamos, Humberto. Va ya casi. Bueno, acá Creo está. que estas son de las únicas preguntas que puedo responder yo. Ok. Adelante. Entonces, ¿dónde se definen los costos? Sí, ¿dónde se configuran los costos que se muestran en el panel? Acá está terminando ya de cargar el diseño. Y acá vemos los costos que tienen que ver con el acarreo de materiales, costos de corte, relleno, acarreo, etcétera. Entonces, si le damos acá clic derecho en opciones verticales, tenemos la pestaña de costos unitarios. Y acá en este ejemplo lo trabajamos solamente con un material, que es el material que se encuentra en el terreno. Es posible trabajar con múltiples materiales. Acá tenemos varios materiales definidos. Si no se encuentra el material definido acá, podemos hacer una copia de uno de ellos, acá con nuevo, y simplemente agregarle acá sus parámetros geotécnicos pendientes de corte, relleno y factores de expansión y compresión a cada uno de los materiales. En este caso, solamente trabajamos con un material y para todos los materiales, perdón, para cada material se tienen costos de manejo eh, por, eh, por metro cúbico, costos de excavación, terraplén, y para todos los materiales en común se definen costos de movimiento o costos de acarreo. Puntualmente se definen acá. Acá tenemos acarreo y carga, y estos puntos de quiebre de esta línea dependen de los costos que se configuren acá. Esta línea define las categorías de acarreo en acarreo libre, sobre acarreo y acarreo externo. Y las distancias dependen de los costos que se configuren acá.
Esto depende de cada región y de cada país, de cada compañía, cómo se trabajan, cómo se contabilizan los costos, etcétera. Pero acá digamos, se controlan granularmente los costos. Y esto solamente tiene que ver con movimiento de materiales. ¿Alguna otra pregunta, Shadia? Sí, Humberto. La siguiente pregunta es, ¿es posible definir tangentes en el alineamiento vertical? Eh, a ver si es posible. Vamos acá, opciones verticales en estándares. Como les había dicho anteriormente, generalmente el primer alineamiento de base se hace permitiendo curvas contra curvas, que es esta opción que estamos viendo acá, pero existen otras opciones donde se definen longitudes mínimas de curva y longitud mínima de tangente. En este caso se definen acá como estándares. eh, Esto se haría en una copia del alineamiento de curva contra curva, que es el más económico, y simplemente se vuelve a correr el optimizador para agregar las tangentes verticales. Obviamente, el costo va a ser un alineamiento más costoso en términos del movimiento de materiales, más costoso que el de curva contra curva, pero siempre va a ser más económico que el que se pueda hacer manualmente, digamos, en un tiempo razonable. ¿Alguna otra pregunta, Shadia? Sí, Humberto, y creo que vamos a ir con solo una más y las siguientes preguntas las responderemos de forma personalizada. Llegarán sus respuestas a sus correos electrónicos. Aquí vamos. ¿Puede existir sectores donde no se pueda ver la imagen debido a la presencia de nubes? De ser el caso, no sé si podría usar una imagen. Sí, es común que en los proveedores gratuitos que les mostré, en algunas áreas hay secciones cubiertas del terreno por nubes. En este caso es posible tener una fotografía propia o de otra fuente y simplemente importarla en el módulo de Terrain, guardarla en el formato de Terrain, que es TERX, y simplemente agregarla como fondo. No habría ningún problema. Ah, perfecto, Humberto. Muchísimas gracias. Creo que vamos a terminar aquí. Como lo acabo de decir, enviaremos las siguientes respuestas a sus correos electrónicos. No se preocupen, que ahí les llegará toda la información a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nuestro primer seminario del 2023 en español. Humberto, ¿algo que decir? No, les agradezco mucho su atención. Hasta luego.